Descargo de responsabilidad. Overlord no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Después de ser alcanzado por una ráfaga de disparos de una ametralladora pesada, y literalmente desmembrado por ellos, el viajero abrió los ojos, solo para ver cómo la hoja de una espada plateada se hundía en su pecho. Está hecho. Vámonos, ordenó el hombre con armadura que acababa de matarlo. Mierda, pensó el viajero, sufriendo el peor dolor de su vida, mientras su visión se nublaba. Solo podía saber que esto era real. Suban los cadáveres a las carretas. Despejen el lugar, ordenó alguien más. El viajero fue arrastrado de un pie y arrojado por los aires, cayendo sobre otros cadáveres. La razón por la que el viajero fue lanzado así era que ahora él era un bebé. El cadáver de una mujer cayó sobre él. Aunque el dolor fue intenso, no se comparaba con el que sentía en el pecho. Aún así, su mayor preocupación era que se estaba muriendo, no, sin duda iba a morir. Y aunque ahora fuese un bebé, y lo hubiese matado un tipo en armadura, estaba seguro de que esto no era un sueño ni una pesadilla. El viajero ya había muerto antes, y no quería morir de nuevo pero no podía hacer nada. Mierda. Maldición. Gruñó sin rendirse a la muerte, aunque dudaba que, donde estuviese, hubiera un hospital y perdió la conciencia, sin encontrar una forma de salvarse, porque aunque lo llevaran al mejor y más moderno hospital, igual estaría muerto. Tenía el pecho destrozado y tal vez también los pulmones. Y despertó de golpe, empujando con todas sus fuerzas. No podía respirar. Algo lo estaba aplastando y era el cadáver de un hombre. Este salió volando varios metros cuando el viajero empujó. Al mirarse, se encontró sobre una pila de cadáveres, en medio de un bosque, rodeado por una manada de lobos que se alimentaban de los cuerpos. Al ver el cadáver volar, los lobos retrocedieron, pero pronto fijaron su atención en el viajero, que era solo un bebé, y comenzaron a rodearlo, gruñendo. No sabía qué hacer. Los lobos no le dieron tiempo para pensar. Se lanzaron al ataque, trepando la pila de cadáveres. El viajero no pensó más y saltó unos 3 metros, sorprendido por su propia fuerza, quedando suspendido sobre una rama. Siguió saltando y balanceándose entre ramas, mientras los lobos gruñían desde abajo, incapaces de alcanzarlo ni escalar. No perdió tiempo. Como pudo, se arrastró por una rama hacia otro árbol. Su cuerpo de bebé era increíblemente ágil, aunque estaba cubierto de sangre. Su única protección era un pañal de tela. Con brazos y piernas cortos, parecía una pequeña oruga deslizándose por las ramas. No entendía cómo seguía vivo. La herida del pecho había desaparecido por completo, como si la escena anterior hubiese sido una ilusión y de no ser por los cadáveres y la sangre, el viajero dudaría de su propia percepción. Perros mugrosos y no los mato porque mis brazos son demasiado cortos, refunfuñó, aferrándose a una rama con fuerza. Aunque sus brazos eran fuertes, seguían siendo rechonchos y cortos. Podía patear a los lobos con facilidad, pero si bajaba a pelear, terminaría muerto. Además del pañal, no llevaba nada más. Los lobos gruñeron, desafiándolo a bajar. El viajero se preguntó si debía seguir huyendo o intentar averiguar dónde estaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un aullido grave. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Los lobos se erizaron y huyeron a toda velocidad. De alguna forma, el viajero sentía que la muerte se acercaba. Algo monstruoso y peligroso venía tras ellos, y como los lobos, no dudó. Saltó y cayó sobre uno de ellos, que gruñó y trató de bajarlo de un mordisco. Pero el viajero le sujetó las orejas y le obligó a mirar hacia el frente. El lobo pudo haber rodado para quitárselo de encima, pero estaban en plena huida. El viajero supuso que, como él, el animal también sentía la muerte pisándole los talones, así que no se detuvo y corrió con todo lo que tenía. Y unos 5 minutos después, los lobos detuvieron su carrera. El viajero saltó hacia un árbol, provocando un chillido del lobo al que montaba, pues lo había golpeado al impulsarse antes de que pudiera reaccionar. El lobo, que rodó por el suelo por el empujón, se levantó y le gruñó con indignación. Pero era solo un animal, y el viajero no le prestó atención ni a él ni a su manada. Estaba más concentrado en descubrir dónde demonios estaba y qué demonios era él. Porque un bebé humano no podía saltar varios metros ni tener semejante agilidad, y frente al viajero apareció una hoja de pergamino amarillenta, con estadísticas, razas y demás información. El viajero parpadeó, porque justo antes de ser sorprendido en una emboscada, estaba leyendo el volumen 16 de una novela, donde los personajes principales tenían una hoja de datos como esta.
¿Estoy en el mundo de Overlord? Se preguntó el viajero, en estado de shock. Luego sacudió la cabeza. No, en el mundo de Overlord esta página de estadísticas no existe. Solo los jugadores de Yggdrasil pueden ver sus estadísticas, y estas están en una tabla distinta. Esta es la hoja de un libro. El mundo de Overlord también es un mundo real, y aunque existe un sistema de niveles porque fue creado por un ítem mundial, las personas no pueden verlo, pensó el viajero, sin entender qué era lo que tenía delante. Aún así, observó. Lo primero que vio fue la imagen de un bebé de al menos 1 o 2 meses de nacido, ubicada en la esquina superior izquierda de la hoja. Era un bebé rubio que parecía humano, pero tenía los ojos de diferente color. Uno verde y otro carmesí. El viajero miró la parte superior de la hoja, donde se indicaba su raza. Semielfo. Parpadeó. Soy uno de los hijos del rey elfo de Overlord, pensó, porque con solo ver sus ojos y su raza, esa parecía una conclusión evidente. Pero y volvió a observar la imagen del bebé y se llevó las manos a la cabeza para tocar sus propias orejas. No tenía orejas de elfo. Aún así, la hoja decía que su raza era semielfo, y sus ojos mostraban la heterocromía característica de los hijos del rey elfo. El viajero se encogió de hombros. Eso no era lo más importante ahora. Siguió mirando la hoja de papel ilusoria. Lo siguiente tras su raza era su nombre. Solo decía viajero. Más abajo aparecían sus clases y profesiones. Tenía las siguientes. Luchador, nivel 1. Guerrero, nivel 4. Arquero divino, nivel 1. Explorador, nivel 1. Mago, nivel 1. Genio de nivel demoníaco, nivel 1-0, su nivel total era 8. El viajero no entendía nada. En el mundo de Overlord, los niveles y clases no eran algo que se ganara. No era un juego donde matabas monstruos y subías de nivel ganando puntos de estadísticas. Overlord era un mundo real, y si se aplicara su sistema de niveles al mundo real, sería como tomar a un médico y cuantificar todos sus estudios y conocimientos en forma de habilidades. Entonces, dependiendo de sus conocimientos, estudios y destrezas, el sistema lo clasificaría en niveles. También convertiría esas destrezas en habilidades de fácil acceso. Sin embargo, la forma en que se ejecutaba cada habilidad, y lo bien que se hiciera, seguía dependiendo de la persona. Por eso no tenía sentido que un bebé recién nacido tuviera niveles y habilidades, y a menos que ese bebé no fuera un bebé en realidad, sino un hombre de 30 años atrapado en el cuerpo de un recién nacido, cuyos conocimientos y destrezas fueran traducidos en estadísticas. Pero, en ese caso y me han estafado. Pensó el viajero, indignado. Guerrero nivel 4. Arquero nivel 1. Mago nivel 1. Luchador nivel 1. Después de pasar al menos 10 cursos de supervivencia, 3 años de entrenamiento de combate, una carrera en medicina, experiencia en combate real y participar en 4 guerras, ¿y cómo demonios iba a ser él un simple guerrero nivel 4 y un arquero de nivel 1? Era un gran tirador, muy por encima del promedio. Su pulso era perfecto. Podía coser las tripas de un soldado en pleno vuelo de helicóptero. Si tuvieran que calificarlo en este mundo, y considerando todos sus conocimientos y habilidades, él sería un genio absoluto. Y el viajero parpadeó y miró la última profesión. Genio de nivel demoníaco, nivel 1. Bueno, pero está en nivel 1, se quejó, preguntándose qué significaba esa clase y por qué tenía un 0 entre paréntesis junto al nivel. De inmediato, debajo del título Genio de nivel demoníaco, se desplegó una subventana con más texto. Genio de nivel demoníaco. Habilidad activa. Agrega 3 niveles a cualquier profesión por cada nivel de genio de nivel demoníaco, una vez por día. Habilidad pasiva. Añade capacidad de crecimiento extra por cada nivel, hasta sumar 1 punto en todas las estadísticas pertenecientes a la profesión aumentada. Mierda. Esta es la misma profesión de la princesa Reneri. No, la habilidad de esa psicópata era solo genio, y solo podía aumentar un nivel al día a otros trabajos, por cada nivel de su clase. Él tampoco sabía que tenía una pasiva, y aunque su habilidad se llamaba genio de nivel demoníaco, al parecer era una versión mucho más rota. Entonces el viajero volvió a mirar su profesión de guerrero, que era la única en nivel 4. Eso quería decir que, en ese momento, él ya había utilizado el punto disponible de genio de nivel demoníaco para aumentar su profesión como guerrero, y por eso estaba en ese nivel. Debió haberlo hecho cuando despertó y se sintió aplastado. En ese momento, había sentido como si de repente hubiese obtenido una gran fuerza. El viajero revisó sus estadísticas. Todas estaban en 3. HP. 3. MP.
3. Ataque físico. 3. Defensa física. 3. Agilidad. 3. Ataque mágico. 3. Defensa mágica. 3. Resistencia. 3. Especial. 3. Tal como decía la habilidad de genio de nivel demoníaco, todas sus estadísticas eran iguales. El viajero volvió a revisar sus profesiones y miró la de guerrero, que desplegó una ventana adicional al desear más información. Sin habilidades activas. Habilidades pasivas. Capacidad de crecimiento por nivel. Más 1 punto de HP por nivel. Más 1 punto de MP cada 4 niveles. Más 1 punto en defensa física cada 4 niveles. Más 1 punto en ataque físico por cada nivel. Más 1 punto en agilidad cada 2 niveles. El viajero entendió que era algo muy OP, gracias a la pasiva de genio de nivel demoníaco. Si no tuviera esa profesión, sus estadísticas no estarían igualadas. Y considerando que era solo un bebé, tendría suerte si sus estadísticas llegaban siquiera a 1 y no, mis estadísticas reales no llegan a 1 punto. Ahora todas están en 3, y esos 3 puntos son los que aporta la profesión de genio de nivel demoníaco. Sin esos puntos, solo soy un bebé común, pensó el viajero. Sus estadísticas base estaban en 0, a pesar de que tenía nivel 1 en todas sus profesiones. Esto también era coherente con el mundo de Overlord, donde las estadísticas no se incrementaban por subir de nivel como en un juego. Había un sistema mágico vinculado a los niveles, pero no funcionaba como una subida directa de atributos. El sistema solo registraba y potenciaba lo que ya existía. Y lo que había en el viajero, era el cuerpo de un bebé que no tenía ninguna fuerza. Sus trabajos debían venir de su otra vida, pero su cuerpo actual era el de un bebé, por lo que tendría que entrenar para fortalecerlo. Aún así, su profesión de genio de nivel demoníaco era una locura. Si podía aumentar niveles y estadísticas, entonces, gracias a eso, él estaba vivo. También estaban sus otras profesiones, que otorgaban pequeñas mejoras tanto físicas como mágicas, y el viajero desplegó la profesión de mago y descubrió que tenía un montón de habilidades mágicas. Todas esas habilidades venían de su conocimiento del otro mundo, porque las profesiones no otorgaban habilidades. Las habilidades se aprendían. Pero él había sido soldado, y también médico de combate, y ese conocimiento, al fusionarse con la magia de este mundo, se había convertido en habilidades. Habilidades activas. Magia nivel 1. Curación primero, veneno primero, sanación primero, regeneración primero, fortalecimiento primero, endurecimiento primero, creación primero, fuego primero. Magia nivel 2. Curación segundo, veneno segundo, sanación segundo, regeneración segundo, fortalecimiento segundo, endurecimiento segundo, creación segundo, fuego segundo. Magia nivel 3. Requiere nivel de jugador 15. Magia nivel 4. Requiere nivel de jugador 22. Magia nivel 5. Requiere nivel de jugador 29. Magia nivel 6. Requiere nivel de jugador 36. Magia nivel 7. Requiere nivel de jugador 43. Magia nivel 8. Requiere nivel de jugador 50. Magia nivel 9. Requiere nivel de jugador 57. Magia nivel 10. Requiere nivel de jugador 64. Magia de super nivel. Requiere nivel de jugador 71. El viajero supuso que, si retiraba el efecto de genio de nivel demoníaco, ya no podría usar magia de nivel 2. Miró su pecho, aún cubierto de sangre, y luego observó la habilidad de curación primero, que debía ser la responsable de haberlo salvado de una muerte segura. Al instante, se desplegó una ventana con la descripción. Curación primero. Cura 5 HP. No había más detalles, lo cual indicaba que esta magia de curación no dependía del tipo de herida, si era grave o leve, sino que, al igual que en los juegos, solo se trataba de puntos de vida. Eso significaba que si todo el HP era restaurado, cualquier herida, sin importar su gravedad, sería sanada. Y considerando que él solo tenía 3 HP, el hechizo de nivel 1 debió haber sido más que suficiente para curarlo. El viajero observó la descripción de curación segundo. Curación segundo. Cura 10 HP. Restaura 3 puntos de maná y 3 puntos de aguante. Luego miró su hechizo de veneno primero. Veneno primero. Consume 5 puntos de HP y el viajero notó algo que no había visto antes. Unos puntos suspensivos al final de la lista de magias, que al ser tocados desplegaron otra ventana. Talento mágico innato. Ver el mundo más allá del mundo. Una vez por día, permite ver las estadísticas propias o de otros jugadores.
El viajero comprendió que lo que estaba viendo no era parte del sistema de juego, sino un talento mágico innato y se apresuró a revisar sus otras profesiones, comenzando por la de guerrero, y descubrió que también había puntos suspensivos. Talento de guerrero. Excelencia marcial. Aprendizaje mejorado. Luego revisó su profesión de arquero divino. Talento de arquero divino. Flecha mágica. No requiere recarga de proyectiles. La eficiencia del disparo y su poder dependen del nivel del jugador y de sus estadísticas. El viajero parpadeó, comprendiendo que ese talento era demasiado OP. Si conseguía una ametralladora, sería mejor, pero con un arco o una ballesta, esto seguía siendo muy útil. La siguiente clase era luchador. Talento de luchador. Comprensión mejorada. Incremento en la velocidad de aprendizaje. Otra habilidad que aumentaba su capacidad de aprendizaje. Genio de nivel demoníaco. Todos los niveles obtenidos gracias a esta habilidad, al usar un punto de nivel para subir cualquier profesión 3 niveles, proporcionarán las estadísticas correspondientes al máximo de cada nivel. El viajero comprendió que este era su talento más roto, y que no era, como había creído al principio, parte pasiva de la profesión de genio de nivel demoníaco, sino un talento asociado a ella, y los lobos volvieron a salir corriendo, y el viajero sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Al parecer, la criatura que los perseguía se acercaba de nuevo. Sin dudarlo, saltó de los árboles. Ahora confiaba en su fuerza y habilidades, y sabía que no se caería. El viajero alcanzó a los lobos, subiéndose sobre el líder de la manada. Este gruñó y trató de morderlo, pero chilló de dolor cuando el viajero le retorció las orejas y lo obligó a correr en la dirección que él deseaba, hacia donde los árboles eran más bajos y la vegetación más densa. Por allí debía terminar el bosque. Y 5 minutos después, la manada no llegó al final del bosque, sino a un río, lo cual fue incluso mejor para el viajero. Saltó de la espalda del lobo líder y se sumergió en el agua. El agua era cristalina y poco profunda, aunque con una fuerte corriente. Los lobos, aunque realmente molestos con él, no se atrevieron a lanzarse al agua para perseguirlo. Y después de varios minutos siendo arrastrado por la corriente sin resistirse, el viajero comprendió que iba montaña abajo. Donde hay un río, pensó, también podría haber una aldea. Consiguió un tronco y se aferró a él con sus brazos rechonchos y cortos. Su fuerza era impresionante. No le costaba nada sostener su propio peso, pues se sentía tan liviano como una pluma y lo era, literalmente. Su problema era otro. Tenía los brazos demasiado cortos. Trató de escalar el tronco para colocarse mejor, pero terminó tragando agua varias veces al deslizarse. Finalmente, después de 1 minuto de esfuerzo, logró subirse y usar el tronco como balsa. El tronco flotó, y el viajero se quitó su pañal de tela para enjuagar la sangre y limpiarse el cuerpo. Cuando terminó de lavar su única posesión, el pañal de tela y el alfiler de plata que lo sujetaba, lo extendió sobre el tronco a modo de tendedero y bebió agua del río. Según las clases de supervivencia del ejército, si la corriente no se intensificaba, no habría cataratas. Podía usar ese río para salir eventualmente de la montaña y encontrar gente. El problema era que, por la posición del sol, ya era mediodía, y pasar la noche en un bosque lleno de monstruos era una muy mala idea. Lo único que podía agradecer era que ya no estaba cubierto de sangre. El viajero miró el río por el que navegaba. No tenía más de 1,5 metros de profundidad. Lo único que había visto hasta ahora eran peces y algunos lagartos parecidos a caimanes. Sin embargo, eran demasiado visibles para sorprenderlo y tampoco parecían interesados en él. Quizá era demasiado pequeño para llamar su atención. Pensó en si debía pasar la noche sobre el tronco o bajar en busca de comida y luego continuar el viaje. Si bajaba, corría el riesgo de encontrarse con algún monstruo en el bosque. Si no bajaba y no encontraba gente pronto, su cuerpo se debilitaría por falta de alimento. De hecho, ya tenía hambre. Por otro lado, él había pasado una semana sin comer durante varias pruebas de supervivencia en el ejército. El viajero no era un bebé común. Podía aguantar 3 días sin comer, solo bebiendo agua. De hecho, considerando que era un bebé, quizás podía aguantar más, ya que estaba regordete y era evidente que tenía más grasa acumulada que un adulto promedio. Evaluó sus opciones y decidió que el bosque era demasiado peligroso si no sabía a dónde ir ni conocía el terreno. Por eso, usó su pañal para cubrirse del sol y decidió quedarse sobre el tronco. Y media hora después, el viajero al fin tuvo paz para contemplar su nueva situación.
Estaba en un mundo de magia y fantasía, extremadamente peligroso, porque en esta historia, los protagonistas eran los habitantes de Nazarick y el mismísimo Ainzo Algoun, un gamer renacido como esqueleto supremo de nivel 100. Algo que lo hacía un dios en este mundo. Ainz también tenía a los guardianes de Nazarick para servirle, y era un tipo al que no le importaba la vida de la gente de este mundo. Él y los suyos provocaban masacres por todas partes. Cualquiera que no fuera de Nazarick vivía en peligro constante de muerte. En cuanto a que el viajero tuviera habilidades muy OP y buenos talentos y no importaba en lo absoluto. En este mundo existían límites de nivel. Por ejemplo, los hijos del rey elfo eran unos inútiles que no superaban el nivel 30 y bueno, Ceci Zetsumei era la excepción. Hija del rey elfo, había superado incluso su nivel, alcanzando el nivel 88. Pero ella era descendiente indirecta de 2 jugadores. Los hijos normales del rey elfo eran unos debiluchos, y el viajero que tenía más apariencia humana que élfica debía tener esa sangre muy diluida, así que no esperaba demasiado de sí mismo. A lo mucho, aspiraba a llegar al nivel 50, y eso gracias a su talento de genio de nivel demoníaco. Pero eso no le servía de nada contra Nazarick, porque ellos eran nivel 100, con equipos divinos, ítems mundiales, y todo un gremio de recursos y la verdad era que, aunque el viajero lograra llegar al nivel 100, y con sus absurdas estadísticas fuera más fuerte que cualquier miembro de Nazarick en números puros, aún así sería superado fácilmente por la diferencia de equipamiento y experiencia. En cuanto a unirse a alguna otra fuerza de este mundo y por ahora, no tenía idea de dónde estaba. No sabía si Ainzo o Algoun ya había llegado a este mundo, si el reino o el imperio habían caído y no sabía nada. Ni siquiera sabía qué quería hacer. Apenas debía haber pasado un día desde que murió y renació en este lugar. De hecho, solo estaba conjeturando que se encontraba en el mundo de Overlord. Quizás esto era solo un sueño muy realista, y pronto despertaría sin piernas en un hospital de combate y mierda y en verdad desperdicié mi vida. Debí hacerle caso a esos idiotas de mis amigos y unirme a su pandilla, y no al ejército, pensó el viajero. El viajero había sido huérfano. Sobrevivió hasta los 18 años en un orfanato, ya que nadie quiso adoptarlo. Pero nunca se rindió. Quería ser alguien en la vida. Como no tenía dinero, se unió al ejército, esperando forjarse una carrera. Y lo logró. Después del servicio militar, consiguió quedarse en el ejército y estudiar medicina, lo que le valió ser asignado como médico de combate. Por desgracia, el maldito mundo no se mantenía en paz, y el viajero pasó 10 años en guerra, hasta que finalmente murió en un asalto a la base en la que estaba. Tenía 30 años. No se había casado, no tenía hijos, no tenía familia, ni amigos, porque todo su tiempo lo dedicó a superarse. Su vida fue una mierda. Incluso sus compañeros, los que se hicieron criminales al servicio de las mafias, se burlaban de él, enviándole fotos de sus autos y de las fiestas en las que participaban, mientras él trabajaba como sicario del gobierno. En realidad, no había tanta diferencia entre su profesión y la de ellos. Todos eran matones. Pero el viajero era un matón con una vida miserable y vacía, mientras que sus compañeros eran matones con vidas miserables, pero llenas de diversión y banalidades. Pensándolo bien, no es que su vida fuera especialmente valiosa pero si le dieran la opción de repetirla, jamás se uniría al ejército. Esa, realmente, fue una vida de mierda. Y la tarde cayó, y luego llegó la noche, mientras el río seguía arrastrando el tronco donde iba el viajero. Él se aseguraba de mantenerse en el centro del cauce, remando cada vez que la corriente lo empujaba hacia la orilla. Para remar, tenía que lanzarse al agua, ya que desde encima del tronco no alcanzaba. En una ocasión, un lagarto saltó también al agua, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el viajero logró subir de nuevo al tronco, lo que desanimó al animal. Y ya era de noche, y el viajero observaba el cielo, preguntándose qué nombre debería usar en este mundo, y qué debería hacer. Con sus habilidades tan OP, si lograba sobrevivir, podría convertirse en un aventurero. Pero si este mundo ya estaba en manos de Nazarick, eso no sería posible. Ainz probablemente habría terminado con los aventureros, convirtiéndolos en sus soldados de exploración. Eso implicaba ser parte de su ejército, y el viajero no estaba dispuesto a convertirse en soldado de nadie. Nunca más. Por eso, el viajero no sabía qué haría, pero al menos decidió pensar en un nuevo nombre. Su antiguo nombre, Julián, le fue dado en el orfanato, y no quería recordar ese lugar cada vez que alguien lo pronunciara. Pensó en nombres grandes, como William o Alexander, pero no le convencieron.
Nombres épicos, como Deimos, Ares, Zeus y similares, le parecían demasiado pretenciosos e incómodos. Quizás algo menos común, como Hiperión, pero ese nombre podría llamar la atención de Ainz. También consideró adoptar un nombre local, aunque si se encontraba con gente, podrían terminar dándole un apodo indeseado. Era mejor elegir uno desde el inicio. ¿Y un nombre de guerrero y? Se dijo a sí mismo. Siegfried, como el de las historias del Nibelungo. Creía recordar que significaba algo relacionado con la victoria. Se decidió. Tomó su alfiler y arrancó un trozo de madera del tronco para empezar a tallar su nuevo nombre. A cualquiera que lo llamara por otro nombre, le estamparía el fragmento en la cara. Y Siegfried pasó la noche entretenido tallando su nombre en la madera con la punta del alfiler plateado que sujetaba su pañal. Como el alfiler era un objeto delicado, tallar le tomó toda la noche. El sueño lo atacaba con fuerza, y para mantenerse despierto tuvo que echarse varios chapuzones. Aún así, su cabeza comenzaba a caer, y ya pensaba en buscar un lugar donde saltar a la orilla y dormir. Y cerró los ojos solo un segundo, pero dio un respingo y los abrió sobresaltado cuando escuchó un grito. Un bebé, se ahoga. Gritó alguien. ¿Dónde? ¿Quién? Exclamó Siegfried, cayendo al agua al perder el equilibrio. De repente, se sintió extremadamente débil, como si su cuerpo no le respondiera. Fue sujetado, y temió que un lagarto lo hubiese atrapado, pero lo que lo sostenía no eran dientes ni garras, sino brazos cubiertos por algún tipo de armadura. Lo sacaron del agua y comenzaron a nadar hacia la orilla, donde más personas se acercaban. Siegfried alzó la vista y vio que el sol estaba en lo alto. Era mediodía. Se había quedado dormido en algún momento y había dormido como un bebé. Mierda, pudieron haberme comido. ¿Y por qué me siento tan débil y? Pensó. Frente a él apareció su hoja de estadísticas. Todas estaban en 0, y su profesión de genio de nivel demoníaco mostraba un punto de habilidad disponible. Las personas a su alrededor no parecían ver el pergamino de estadísticas. Gritaban buscando a sus padres, a ver si alguien respondía. Sobre el tronco estaba este pañal manchado de sangre, este alfiler y este pedazo de madera tallado. Por la terrible artesanía, parece que lo hizo un goblin, dijo el hombre que recuperó sus pertenencias. Goblin tu madre, pensó Siegfried, pero no dijo nada. Al parecer, su objetivo se había cumplido. Encontró gente. Asignó el punto de habilidad de genio de nivel demoníaco a la clase de guerrero, ya que el aumento de estadísticas era uniforme y no le importaba mucho la clase mientras pudiera moverse y pelear. Al instante, Siegfried se sintió ligero como una pluma y fuerte como un toro. Comprendió que su punto de habilidad se reiniciaba automáticamente, probablemente al dormir, y eso había ocurrido en algún momento de la noche. Por eso sus estadísticas habían vuelto al nivel de un bebé inútil. ¿Qué dice la tablilla? Preguntó una mujer con pantalones y una túnica gruesa, que sostenía un bastón. Su apariencia era común. Cabello castaño, ojos claros. Lo más importante era que en su cuello llevaba una chapa plateada, al igual que los otros dos que rescataron a Siegfried. Eran aventureros de rango plata, lo que confirmaba que Siegfried estaba en el mundo de Overlord. Siegfried. Reprendió él mismo, y el hombre que lo cargaba dio un respingo, casi lanzándolo por el aire. Lo sostenía como a un bebé, pero al escucharlo hablar, lo alejó instintivamente de su cuerpo. La mujer se apresuró a lanzar un hechizo, que hizo brillar a Siegfried, pero solo le provocó un pequeño cosquilleo. No es un monstruo, es un bebé, dijo la mujer. Siegfried entendió que se había pasado. Los bebés no hablaban, así que decidió fingir un poco, extendiendo los brazos hacia el trozo de madera tallado. Siegfried. Exclamó, esperando que creyeran que no estaba corrigiendo al hombre, sino pidiendo su objeto. ¿Un bebé que puede hablar? Preguntó el hombre que lo sostenía, sin soltarlo, pero aún manteniéndolo a distancia. La mujer tomó el colgante y lo agitó frente a Siegfried. Siegfried, repitió él, agitando las manos. Creo que lo único que sabe decir es lo que está escrito allí. Alguien debió enseñárselo, comentó la mujer. ¿No te parece que es demasiado pequeño como para que alguien le enseñe a hablar? Ni siquiera tiene dientes, replicó el hombre con desconfianza, mientras la mujer le entregaba el trozo de madera tallado a Siegfried, quien ya comprendía que todo esto era raro, pero solo podía seguir actuando. Hambre. Exigió Siegfried. Este bebé es muy raro. ¿Quieres cargarlo tú?
Preguntó el hombre a la mujer, justo cuando un cuarto aventurero, que llevaba un arco a la espalda, llegó corriendo hasta ellos. No hay nada en 1 kilómetro a la redonda, dijo el recién llegado, mirando con curiosidad cómo sostenían a Siegfried. Este bebé habla, explicó el hombre que lo cargaba. Bebé, di algo. Hambre. Repitió Siegfried. El nuevo aventurero parpadeó y miró a la mujer. Es un bebé, y está muy saludable. Pero lo que hay en ese pañal es definitivamente sangre, aunque parece que se diluyó al estar en el agua, informó la mujer. Bebé, te daré esto si me dices qué sucedió y cómo terminaste sobre ese tronco, dijo el hombre del arco, sosteniendo un pedazo de carne seca. Siegfried se sintió miserable al ser tratado como un perro, pero sabía que no podía hablar con claridad. Sin embargo, no estaba del todo indefenso. Pateó hacia atrás, y al tocar algo firme, se impulsó, pescó el pedazo de carne con la boca y dio una voltereta para caer al suelo. Al aterrizar, ya se había metido toda la tira de carne en la boca y trataba de masticarla con las encías. Gracias a su fuerza, aunque no tuviera dientes, la carne no representaba ningún problema. Hambre, repitió Siegfried, mirando a los aventureros, que lo observaban atónitos mientras el hombre al que había pateado caía al agua. También es muy fuerte, exclamó la mujer. Y media hora después, los aventureros llevaron a Siegfried a una caravana de comerciantes a la que escoltaban, junto con otro grupo de aventureros. Escuchando a los comerciantes y aventureros, Siegfried descubrió que se encontraba en la frontera entre el reino élfico y el imperio Baaut. Eso no le sorprendió, ya que él era uno de los hijos del rey élfico, aunque había nacido en una aldea muy lejana de la frontera. El líder de la caravana lo acogió. Tenía 3 sirvientas que atendieron a Siegfried, le dieron ropa y comida, por lo que no tuvo que preocuparse de nada más. Escuchó que el comerciante planeaba someterlo a una prueba de talento innato, para descubrir el origen de su fuerza. Además, debido a su apariencia, nadie dudaba que fuera humano. Siegfried recordaba que aquellos con buenos talentos podían ganarse el apoyo de muchas personas en este mundo, así que no pensaba escapar. Y un mes después, Siegfried se arrepintió de su decisión, cuando su talento fue evaluado y el comerciante que lo había rescatado lo vendió. Quedó atónito cuando le colocaron un collar que selló todas sus habilidades mágicas. Ni siquiera pudo asignar su punto de nivel a ninguna de sus profesiones, por lo que terminó tan indefenso como un bebé ordinario, siendo transportado hacia su nuevo dueño, sin poder hacer nada para evitarlo. Había cometido un grave error al subestimar la marca de identidad en sus ojos. Pensó que, al no tener orejas de elfo, nadie lo relacionaría con el rey élfico, y la verdad era que ese pensamiento había sido bastante estúpido. Si alguien encontraba un bebé con heterocromía en las fronteras del reino élfico cuyo rey era famoso por ser un depravado con numerosos hijos ilegítimos, todos ellos con la misma condición ocular, era lógico pensar que ese bebé era uno de sus descendientes, si se conocía esa historia. Y los comerciantes que fingieron interesarse por Siegfried, y prometieron cuidarlo ante los aventureros, claramente conocían el secreto. Tras comprobar que tenía un talento mágico excepcional, lo vendieron a los elfos. Estos lo llevaron hasta la capital para presentarlo ante el rey élfico. Siegfried sabía que, si ese psicópata no lo consideraba digno de ser su hijo, sin duda lo mataría. Mátenlo, ordenó un elfo de piel ligeramente gris, cabello largo, que llevaba una corona dorada y tenía los ojos de diferente color. El rey elfo estaba en el balcón de una habitación que parecía pertenecer a un palacio, pero en realidad, no lo era. Se trataba de un gigantesco árbol en medio de una gran aldea construida sobre las copas de los árboles, conocido como el reino elfo. El bosque donde se encontraba este supuesto reino era inmenso, con muchas aldeas élficas repartidas por todo el territorio, pero el área directamente controlada por el rey elfo abarcaba únicamente ese árbol sagrado y la aldea que lo rodeaba. Los sirvientes del rey habían llevado a Siegfried hasta él, pero el rey solo lo miró de reojo. Concluyó que era basura, y ordenó su ejecución, juzgando que, por su apariencia humana, no había heredado nada de él más que los ojos. Los sirvientes, que también eran elfos aunque no poseían la característica heterocromía del rey, se arrodillaron y temblaron visiblemente. No sabían qué hacer. Siegfried entendió que ellos esperaban recibir una recompensa, pero ni siquiera se les permitió hablar para justificar por qué creían merecerla. Y Dacen, el rey elfo, percibió el miedo crecer en sus inútiles servidores. Frunció el ceño y se giró para ver por qué no se habían apresurado a ejecutar a ese desperdicio de descendiente.
Su aspecto humano delataba su debilidad. No entendía por qué seguía teniendo hijos con mujeres humanas, si siempre resultaban ser los más inútiles. Incluso, había heredado completamente la apariencia humana y entonces Dacen notó que el bebé llevaba un collar de esclavo. Algo no cuadraba. Dacen se dio media vuelta y se acercó, confirmando que, en efecto, el niño tenía un collar mágico. ¿Por qué lleva eso? Preguntó Dacen. Majestad, el bebé es muy fuerte. Una prueba de talento realizada por humanos estimó que ya puede usar magia de nivel 1. De algún modo, la utiliza para fortalecer su cuerpo. Le dejamos el collar para evitar que intentara escapar y Dacen abofeteó al sirviente con tal fuerza que lo lanzó contra la pared. Era probable que hubiera muerto, pero al rey no le importaba. Esos estúpidos casi matan a uno de sus hijos con verdadero potencial. No ejecutó a los demás solo porque no tenía tiempo que perder con alimañas. Dacen se agachó y le quitó el collar al bebé. De inmediato, este se incorporó en la pequeña cuna en la que lo habían puesto, manteniéndose erguido con naturalidad y mirándolo con cautela. Dacen sonrió como no lo había hecho en mucho tiempo. Tomó la mano del bebé para ver cuán humano era y luego la aplastó, para comprobar si poseía regeneración. ¡Ah! Chilló el bebé, revolcándose en la cuna, sorprendiéndolo. Fue un grito claro. Dacen sabía por experiencia con sus otros inútiles hijos que los bebés solo chillaban como cerdos al verlo. Curación. Gritó el bebé, y su mano destrozada se regeneró al instante. Dacen se quedó paralizado. Curación era un hechizo que solo podía aprenderse con el nivel 1 de magia y además requería permiso divino para ser utilizado. Sí, le habían dicho que el bebé tenía nivel 1, pero la magia debía estudiarse, practicarse y, sobre todo, concederse. Se apresuró a alzar al niño por el cuello de la túnica que le habían puesto, y lo examinó con detenimiento. ¿Dónde está su madre? Preguntó Dacen, emocionado. Al fin, una de sus inútiles mujeres había servido para algo y le había dado un vástago digno. Él no se había equivocado al elegir humanas para su linaje. Majestad, la madre del bebé huyó recientemente. Sospechamos que creyó que usted la purgaría junto con el niño. Dicen que fue hallado en el bosque, con la ropa ensangrentada. Es posible que ella haya sido asesinada por el ejército de la teocracia Slane mientras escapaba. Por fortuna, el bebé inútiles. Interrumpió Dacen, montando en cólera. Había planeado volver a embarazar a esa mujer para obtener más hijos como este. Su apariencia no le importaba, solo su poder. Dacen mató a sus sirvientes sin pensarlo más, y salió con su hijo en brazos. Planeaba entregarlo a sus esposas y otros hijos, para que lo cuidaran y comenzaran su entrenamiento de inmediato. Pero antes, se detuvo. Alzó al bebé y lo miró con ojo crítico. No podía tener más de unos pocos meses de nacido. Eso lo emocionó, era increíblemente fuerte para su edad, pero también lo decepcionó. No habría mucho que pudieran enseñarle y por ahora. Dacen notó que el niño llevaba algo colgado del cuello. Un trozo de madera con algo escrito. Siegfried. Murmuró Dacen, tomando el colgante de madera. Mío. Nombre, dijo el bebé con una claridad inquietante. Dacen parpadeó, pensando que había oído mal. Aún así, agitó el colgante frente al bebé. Siegfried. Nombre, repitió el niño. Dacen soltó una carcajada, comprendiendo cómo era que ese bebé ya podía usar un hechizo. Sin duda eres mi hijo, dijo Dacen. Entonces recordó que el bebé ya había hablado antes, pero en su conmoción por el hechizo de curación no lo había notado. Además, el niño se mantenía en silencio, tal vez entendiendo que al rey no le gustaban las tonterías. Actuaba con el debido respeto. Dacen pensaba llevar al bebé con sus esposas, para que lo criaran hasta que creciera un poco más. Pero cambió de idea. Decidió ir al patio de entrenamiento. Allí se encontraban 5 de sus pequeños e inútiles hijos. Al verlo, todos se postraron. Dacen se acercó a uno de los ancianos magos y dejó al bebé Siegfried a su lado. El niño se irguió sin protestar ni una sola vez. El rey pulverizó el colgante de madera entre sus dedos. Este es mi hijo, Siegfried Ugan. Si en un año no ha alcanzado el nivel de magia 3, los mataré a todos, advirtió, y se dio media vuelta para marcharse. Antes de irse, se fijó en una sirvienta humana y la arrastró con él. Estaba decidido a engendrar más hijos con mujeres humanas. Y Siegfried hizo una mueca mental al ver alejarse al psicópata narcisista que era el rey elfo.
Ese bastardo le había aplastado una mano apenas lo conoció, y además mató a los sirvientes que lo llevaron ante él solo por causarle una molestia. Siegfried siempre se había preguntado qué se sentiría tener padres y bueno, eso era mentirse. En realidad, soñaba con tener un padre y una madre. Pero ahora que tenía un padre, solo sentía asco de compartir su sangre con semejante basura. Su mayor preocupación era que ya había usado su habilidad innata para ver las estadísticas del rey elfo. Ese loco tenía nivel 77. Podría matarlo con un simple escupitajo. Peor aún, podía invocar a un elemental primordial de nivel 88. También portaba armas legendarias, como su corona y su vestimenta. El rey elfo era descendiente de uno de los reyes de la codicia, jugadores que llegaron antes que Nazarik y Ainz. Era posible que tuviera equipo dejado por ellos. Desafortunadamente, Siegfried solo podía ver las estadísticas, no el equipamiento. Pero lo que había visto le bastaba. El rey elfo era una mierda débil. Sus estadísticas, que deberían superar al menos los 500 puntos en total, apenas rozaban los 350. Eso explicaba por qué, a pesar de su nivel y su capacidad para usar magia de nivel 10 y hasta de supernivel, en la historia de Overlord fue derrotado con facilidad. Dependía completamente del hechizo que le permitía invocar un elemental de tierra. Así, el gran rey elfo, que pasaba el día quejándose de la debilidad de sus hijos, era un inútil por mérito propio. Si no fuera por sus niveles de raza, habilidades innatas y profesiones heredadas, jamás habría llegado a nivel 77. Irónicamente, si realmente entrenara, podría convertirse en un overlord en este mundo. Pero Siegfried sonrió por dentro. Esa pereza era su ventaja. En cuanto a alcanzar el nivel 3 de magia en un año y ya estaba en el nivel 2, aunque esos puntos provenían de su profesión. Genio de nivel demoníaco. Pero ese poder no era temporal. Así que, mientras observaba la espalda del rey desaparecer por la puerta del campo de entrenamiento, Siegfried tomó una decisión. Lo mataría y le quitaría todos sus objetos divinos. Pero antes, debía volverse lo suficientemente fuerte como para lograrlo. ¿Cómo vamos a entrenar a un bebé que ni siquiera tiene dientes?, exclamó uno de los magos elfos, cayendo en la desesperación apenas el rey se marchó. Curación, dijo Siegfried, lanzando un hechizo sobre el hombre que se había arrodillado. Lo hizo para demostrar que sí podía aprender y también para que pensaran que no era demasiado listo, al confundir la desesperación del hombre con una herida. Herido, sanar, dijo Siegfried, y todos los presentes quedaron debidamente asombrados. Siegfried no quería que malinterpretaran su situación ni pensaran que él no podía ser entrenado, llevándolos a la desesperación. Estos tipos debían entrenarlo, para que él pudiera llevar a cabo su fratricidio. Los ancianos elfos, magos y guerreros, que se encontraban en el patio de entrenamiento enseñando a los pequeños hijos del rey elfo, quedaron sorprendidos. Si un hombre de 30 años se presentara allí, dijera lo mismo que Siegfried y hiciera lo mismo, todos lo verían como un completo retrasado. Pero, dado que era un bebé sin dientes quien hablaba y usaba magia de nivel 1, solo podía ser considerado un genio absoluto. Un genio de nivel demoníaco, pensó Siegfried, recordando una novela ligera que había leído en su vida pasada. En esa novela, un genio era alguien capaz de superar niveles de batalla para enfrentar a sus oponentes. Pero, incluso entre genios, había diferencias. Estaban los genios de nivel común, que podían superar un nivel de batalla. Luego estaban los genios de nivel divino, que podían superar 2 niveles de batalla. Y, finalmente, los genios de nivel demoníaco, capaces de superar 3 niveles de batalla. Siegfried se preguntó si el sistema de niveles de este mundo lo había clasificado con esa profesión debido a sus recuerdos. Aunque seguía pensando que le habían estafado con las habilidades, el sistema de este mundo no registraba todas las habilidades de los usuarios, sino que las clasificaba según en qué se destacaban. Y esas eran las únicas habilidades que contaban para sumar niveles. Por otro lado, aunque la gente de este mundo no viera este sistema de niveles, eso no significaba que no fuera importante, ya que restringía el uso de magia. Si no se tenía el nivel requerido, no importaba cuánto tiempo hubieras estudiado o cuántos hechizos conocieras. Simplemente no podrías hacer el hechizo por tu cuenta. Existían trucos que permitían hacer hechizos entre varios magos, pero en solitario, los niveles determinaban el alcance de la magia. Aunque los magos de este mundo no lo supieran, y perdieran su sueño tratando de aprender hechizos de magia de nivel 6, 7, 8, 9 y 10, eso explicaba cómo un completo inútil como el rey elfo podía usar magia de supernivel.
No necesitaba entrenar, solo conocer el hechizo, y su nivel le permitía usarlo. El sistema de este mundo no era meritocrático. El esfuerzo no valía nada, solo el talento y el poder, que estaban determinados por los niveles que cada quien podía alcanzar. Siegfried no estaba molesto por esto. Si el sistema de magia de este mundo fuera meritocrático, él nunca alcanzaría la cima. Pero como no lo era, podría hacer multitud de trampas para cumplir sus objetivos.